sentar, tomar sus asientos. Qué historia, ¿verdad? Varios versículos que hemos leído. Interesante, mis hermanos, porque en Marcos capítulo 6 leemos una historia, leemos que Cristo les había dado a los discípulos autoridad sobre los espíritus malignos, sobre estas clases de demonios y espíritus. En el capítulo 6, Cristo les había dado el poder para hacer, la autoridad para hacerlo, y lo estaban haciendo. Lo habían hecho. No era nada nuevo para ellos, pero esta vez era diferente. Y Jesús les está enseñando una lección sobre su gran fe, pero en sí mismo. Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29, otra vez dice la palabra de Dios: cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. La respuesta de Cristo les revela y también nos dice a nosotros cuánta fe tenían, pero en sí mismos. Cuán seguros estaban en sí mismos. Dijo que solo la oración podía expulsar a este tipo de demonio. Él no dijo oraciones más largas. No dijo, no, esta clase necesitan oraciones más largas. Ni dijo oraciones más específicas. O ni dijo oraciones teológicamente correctas. Solamente que tenían que orar. Deberían haber orado. Estaba bien claro, para mí está bien claro que no habían orado. Hermanos, nuestra falta de oración es evidencia de nuestra poca fe en Cristo y nuestra mucha fe en nosotros mismos. Jesús usa la palabra incrédulos. Respondiéndoles, Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, tráeme a ese niño. Tráemelo a mí, porque yo puedo hacer algo. Los discípulos habían perdido su dependencia total en Dios. Pensaron que ellos mismos podían hacer este milagro. Y por eso es que también nosotros muchas veces no oramos. Creemos que nosotros mismos lo podemos hacer. Que en mi fuerza yo puedo hacer las cosas. Y nos olvidamos de la dependencia de Cristo Jesús. Así como cantamos que solamente Cristo tiene el poder. Hay poder sin igual poder no en mí, en Jesús. Y cuando no oramos, hermanos, es lo que estamos diciendo, es que yo tengo el poder. Yo puedo este día. Yo puedo hacer las cosas, yo lo puedo hacer. No oramos porque creemos que podemos nosotros mismos. Presumimos sobre su gracia. Pensamos que tenemos un buen matrimonio. Tenemos un buen matrimonio porque soy un buen esposo. O porque soy una buena esposa. O que la razón por la que tenemos un buen trabajo es porque soy buen trabajador o trabajo duro y por eso tengo un buen trabajo. No, es porque Dios nos ha bendecido con ese trabajo.
Dios nos ha bendecido, Dios está trabajando en nuestros matrimonios y por eso te puedo decir, tengo un matrimonio fuerte. ¿Sabes por qué? Porque oramos juntos y Dios es en medio de nuestro matrimonio. No porque yo soy un buen esposo o porque ella es una buena esposa, es porque Cristo está en medio de nuestro matrimonio. No importa, hermano, cuánta fe crees que tienes, la oración muestra cuánto realmente hay ahí. Cristo preguntó, ¿si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Si puedo? A través de este Padre, Jesús les mostró que aún un poco de fe en Él tiene gran poder. Marcos 9, versículos 21 y 24, en esta historia, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Si creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Qué palabras usa? Sí creo, pero también dice, ayúdame en mi poca fe. El padre usó unas palabras, hermanos, con que todos estamos familiarizados. Si puedes. Creo que cada uno de nosotros hemos usado esas palabras o los hemos pensado. Si puedes. Si puedes. Ya había estado decepcionado con los discípulos. Este hombre le dijo a Cristo, te traje a mi hijo. Le voy a preguntar algo, hermanos. ¿Le trajo el niño a Jesús? No, ¿verdad? Porque él estaba arriba de la montaña. Entonces él no trajo su hijo a Cristo, lo trajo a sus discípulos. Pero en su mente decía, pues sus discípulos, Cristo son uno. Ellos son parte de Cristo. Entonces si yo traigo a mi hijo a sus discípulos, lo van a poder hacer. Son iguales, es igual. Y también mucha gente cuando ve la iglesia, ¿qué es lo que dicen? Si no hay poder, entonces piensan, no, él no tiene poder porque su iglesia no tiene poder. Ponen excusas, piensan cosas de Dios cuando hablan con la iglesia o ven la iglesia. Que no es cierto que ven una persona y dicen todos son iguales. Mucha gente, yo no sé si ustedes tienen amigos o familiares que piensan así. Yo tengo familiares que piensan de la iglesia entera que son así porque una persona que ellos saben que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, ven a esa persona y dicen todos son iguales. Este hombre viene a Cristo, yo traje mi hijo a ti, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Comenzamos a disminuir nuestras expectativas de lo que Dios realmente puede hacer. Versículo 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. El problema, hermano, no estaba en la capacidad de Cristo, sino en la incapacidad del Padre para creer. No hay nada imposible para el que cree, porque nada es imposible para Dios. Su poder, mi oración.
Podemos aprender algunas cosas en cómo respondió el Padre en estos versículos. Jesús enfrentó su debilidad y falta de fe, pero no se alejó. Se acercó a Cristo y pidió por más. Tenemos la tendencia a alejarnos de Dios hasta que estamos bien con Él. En nuestras fallas o debilidades muchas veces tenemos la tendencia de alejarnos. Cuando hemos fallado tenemos la tendencia de alejarnos de Dios, de no ir a hablar con el Padre, de estar con Él, de ir con Él. Tenemos la tendencia de alejarnos. Cuando hemos fallado, cuando hemos caído, cuando hemos hecho algo malo, tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Pero este Padre, ¿qué es lo que hace? Él sabe su debilidad y Él se acerca a Cristo y dice: ayúdame con mi poca fe. El Padre reconoció su debilidad, mientras tenemos nosotros la tendencia de escondernos de nuestras debilidades. Él se acercó a través de la oración. Él fue honesto y corrió hacia Cristo, y Cristo respondió. Versículos 25 al 27 dice estos versículos: al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno: espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto como muchos decían: ya se murió, ya no hay esperanza, ya se acabó. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Qué lindo, hermanos. ¿Qué de ustedes que Jesús nos tomó de la mano y nos levantó? Cuando hemos caído, Jesús nos agarró de la mano y nos ha levantado. No nos ha tirado al suelo para gritarnos, para decirnos: ya ves, pero nos levanta. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. El padre sabía que tenía problema, pero también sabía que Cristo era la solución. Sabía que había poder en Cristo Jesús. Sabía que no iba a ser arreglado tratando de ser más fuerte o más sabio. Dependió totalmente en Cristo Jesús para ayudarlo con todas sus necesidades. Hermanos, aún la fe más débil tiene acceso a Cristo, porque Jesús exige fe, pero no perfección para actuar. Jesús es Rey, y en Él todas las cosas permanecen. Es por eso que la fe se expresa a través de la oración, porque reconocemos quién es Dios. La oración demuestra que reconocemos que solamente Dios, en Cristo Jesús, hay poder. Yo necesito más de Él. Cuando abro mis ojos en la mañana, yo sé que en este día yo necesito más de Él. Yo tengo que ir a Él, hablar con Él. Ayúdame este día. Yo sé, Señor, que todo lo puedes. Y para cada decisión que voy a hacer en este día, para todo lo que me voy a enfrentar con lo que sea, te necesito.
Voy con Él, le doy gracias por otro día de vida que me ha dado. Hermano, la oración no nomás es cerrar los ojos, sentarte o hincarte. Es conversar con el Padre y escuchar al Padre. Yo puedo estar en oración todo el día. Puedo estar escuchando a Cristo, hablando con el Señor. Y aunque Cristo pide fe de nosotros, no pide perfección para hacer algo. Esta es una de las oraciones más, yo uso la palabra débiles de la Biblia, falta de convicción. Si puedes hacer algo. Él sabía que Jesús podía hacerlo, pero aún en sí mismo tenía dudas y miedo. Mas Cristo lo escuchó y respondió. Porque la fe no es poderoso o poderosa en sí mismo. Es poderoso cuando es puesta en Cristo Jesús. Es creer en Cristo Jesús, que Cristo tiene todo el poder. Y aun cuando nuestra fe es débil, todavía tenemos acceso a un gran poder gracias a Cristo Jesús. Aún en mi dolor, puedo venir a Él en oración. Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre la fe. Acababan de bajar de la montaña y habían visto la transfiguración de Cristo Jesús. Acababan de ver a Cristo glorificado, un retrato del cielo sobre la tierra. Ellos hubieran visto o se habían recordado de Moisés arriba del monte cuando bajó. Oh, la gloria que estaba en su cara. Ellos hubieran reconocido esta historia, que Él bajó de la montaña como Cristo bajó de la montaña, como Moisés subió con unos hermanos, o 3 personas, como Moisés subió con otros. Ellos hubieran visto este retrato. Ellos se habían recordado de Moisés lo que había pasado. Vieron la transfiguración de Cristo Jesús. Vieron a Cristo en toda su gloria. Jesús los estaba preparando para la vida sin Él. Pero Cristo les bajó de la montaña de gloria al valle de quebramiento. Acababan de ver a Moisés y Eliseo y escuchar la voz de Dios, y ahora se encuentran con la ira, el mal, el pecado y la falta de fe. Seguimos y ministramos, hermanos, no en la cima de la montaña, sino en el valle. Como los discípulos, tú y yo nos encontraremos cara a cara con mal en este mundo. Pero fe en el valle es corriendo hacia Cristo Jesús, echando todo sobre Él. Nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras luchas y toda nuestra incredulidad en oración. Pedro escribió estas palabras. Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Escribió estas palabras: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios. Muchas veces creemos que nosotros mismos lo podemos hacer. Nos subimos a predicar sin estar con Él, sin abrir la escritura, a escuchar la voz de Dios. Ponemos a enseñar, ponemos a servir, a hacer cosas para Él, pero en nuestras fuerzas, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Clamamos a Cristo no porque somos fuertes, sino porque Él es fuerte. Reconocemos nuestras debilidades y corremos hacia Cristo. Debemos, hermanos, de ser un pueblo, un cuerpo de oración. Si vamos a ser una iglesia fiel en el valle, tenemos que ser un pueblo de oración. Muchas veces anhelamos esas experiencias en la cima de la montaña para curar los males del valle o hacer milagros o hacer cosas grandes para el Señor. Pero Jesús enseñó que lo único que puede hacer esto es la oración. Y que solamente en Cristo Jesús hay el poder. Depender en el Espíritu Santo, depender en Cristo, que Él abre nuestras mentes y hable a nuestros corazones. Tú y yo no somos el Espíritu Santo, y somos Dios, y somos el que cambia mentes, ni el que cambia corazones. Solamente es Cristo Jesús. Esto es lo que Jesús nos modeló, nos enseña en la cruz. Su triunfo sobre el pecado no sucedió en la cima de una montaña de gloria, sino en el valle del quebrantamiento. Todos nuestros pecados Cristo venció sufriendo en una cruz, clamando a su Padre. Tenemos que ser un cuerpo, una iglesia de oración. Si queremos ver cambios radicales, cambios a nuestros ministerios, si queremos ver el crecimiento espiritual, así como crecimiento en números, tenemos que ser una iglesia, un pueblo de oración. Hermanos, nuestros servicios cada domingo son excelentes. Me encanta estar aquí cada domingo con ustedes. Me alegro. Porque necesitamos ser enseñados la palabra de Dios en la escuela dominical o durante el mensaje, o cantar cantos, alabanzas a Cristo Jesús. Pero si nuestra vida espiritual como iglesia solamente es lo que pasa los domingos, domingo hacia domingo, en busca de experiencias arriba de la montaña, fallaremos, hermanos, en el valle. Necesitamos no tan solo aquí aprender a orar, pero orar en casa. Nuestras vidas espirituales todos los días, estar en oración, hablando con el Padre. Podemos depender solamente en el pastor o el diácono para orar. Tú y yo necesitamos estar en oración.
Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria. A Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Que a Dios siempre sea la gloria. Amén. Amén. Vamos a orar.